Bienvenidos a Gimel, el programa de radio que te habla de una persona rica que corre tras el pobre para bendecirlo con toda su riqueza, o que va tras el injusto para castigarlo y si se arrepiente, volverlo justo. El programa que te habla de la Biblia a través de la Biblia misma y no de teorías humanas. Muy buenas noches a todos. Es un motivo de bendición enorme el estar compartiendo con ustedes estos principios, estos mandatos y el carácter de Dios, el carácter que Dios revela de sí mismo a través de su palabra, a través de la Biblia. Bueno, venimos tratando esta semana el tema de qué importante es para nosotros, aún en los momentos de crisis, unir o alinear nuestros planes con los planes de Dios. Es la única forma de trascender. De otra manera, nuestros planes estarán condenados al fracaso. ¿Sí? ¿Por qué a veces, conociendo los planes de Dios, nosotros resolvemos no alinearnos con estos? Bueno, la dureza del corazón humano, la jactancia, el orgullo, es lo que la Biblia plantea, es el impedimento principal para no unir nuestros planes a los de Dios o no alinear nuestros planes a los de Dios. Dice la carta de Santiago allí en el capítulo 4, versos del 13 en adelante. Dice, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. De manera que conocer los planes de Dios y no unirnos a ellos es pecado, y el pecado tiene consecuencias para nuestras vidas. Un ejemplo muy claro de esto es lo que ocurrió con el faraón en la época en que Israel era esclavo del imperio más poderoso de la época, los egipcios. Dios envía a un salvador, es Moisés junto con su hermano Aarón, y lo envía con el propósito de que interceda por el pueblo de Israel delante del faraón, llevando el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios para el faraón es muy claro: faraón, deja ir a mi pueblo. El faraón una y otra vez se niega a hacerlo. Él, por supuesto, estaba obstinado con mantenerse en el poder y mantener una mano de obra barata, por supuesto. Moisés le advierte que es pecado no dejar ir al pueblo de Israel, porque es la voluntad de Dios que el pueblo de Israel salga de la esclavitud y llegue a la tierra de Canaán. Entonces Dios manda plagas, convierte las aguas en sangre, envía langostas, hace que llueva granizo, nubes de zancudos y de ranas invaden todo el imperio. En fin, plaga tras plaga, el imperio egipcio sufre y llega, yo no me imagino, a una crisis tremenda. Imagínense un imperio de estos en donde las principales fuentes de recursos eran la agricultura y la ganadería, sin ningún producto agrícola, sin ganado, sin agua, sin alimentos, sin recursos en general. Llega la última plaga, creo que muchos conocemos la historia, la muerte de los primogénitos, con lo cual el faraón es definitivamente derrotado y deja ir al pueblo de Israel. Pues bien, una vez que el pueblo de Israel comienza su peregrinaje por el desierto, siendo conducidos hasta la tierra de Canaán, se encuentra Moisés allí con Jetro. Y en Éxodo 18, del 9 al 11, podemos leer estas palabras muy dicientes de Jetro a Moisés. Dice Jetro: alabado sea el Señor, pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Vemos cómo entonces el faraón conocía los planes de Dios a través de la revelación que hace Dios en boca de Moisés y de Aarón. Sin embargo, en su corazón, la jactancia, el deseo de mantenerse en el poder y tener disponible constantemente una mano de obra barata, pues hacen que se niegue a alinearse con los planes de Dios, con lo cual viene una consecuencia tremenda, básicamente la destrucción del imperio. Bueno, de acuerdo a lo que leímos en Santiago, esto se alinea perfectamente con este ejemplo, con esta ilustración, ¿no? No debemos hacer otra cosa que alinear nuestros planes con los planes de Dios, o de lo contrario estaremos cometiendo pecado.
Todo lo contrario, si alineamos nuestros planes de vida con los planes de Dios, entonces trascenderemos. De manera que demos a conocer a otros el buen mensaje del Evangelio, la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz, y adicionalmente ayudemos o seamos herramientas útiles en las manos de otras personas para que cada vez todos seamos más como Cristo Jesús en carácter y en obras. De manera que dejo esta pequeña reflexión de unir nuestros planes de vida a los planes de Dios para así trascender a pesar de las crisis. Que sea un motivo de reflexión y de bendición para todos. Muy buenas noches. ¿Quisieras repetir este audio? ¿Tienes dudas o comentarios? Búscanos en YouTube, en Gimel, Prédicas, Audios y Exposiciones. Dios te bendiga.